¿Alguna vez te has sentido agotado de intentar resolverlo todo tú mismo? Como si llevaras el peso del mundo sobre tus hombros y, aún así, nada está bajo control. La verdad es que no fuimos creados para llevarlo todo solo. Pero, ¿qué sucede cuando decidimos entregarlo absolutamente todo en las manos de Dios? ¿Disminuye la ansiedad? ¿El camino se vuelve más claro? Si has intentado llevar las riendas de tu vida y te has dado cuenta de que no puedes, este video es para ti. Hoy, hablaremos sobre el poder de la entrega total y cómo esta decisión puede traer paz, fuerza y transformación a tu vida. Así que, antes de continuar, escribe aquí en los comentarios la siguiente frase: Señor, entrego todo en tus manos. Es un acto de fe. Cuando lo escribes, estás proclamando una verdad. Quizás este simple paso sea el comienzo de grandes cambios en tu vida. Comencemos. La verdad es que la vida puede ser agotadora. Surgen problemas, las preocupaciones se apoderan de nuestra mente y el miedo al futuro nos paraliza. El mundo nos enseña que debemos controlarlo todo: nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el mayor alivio que puedes sentir es soltar ese control y entregarlo todo en las manos de Dios? Entregar todo en las manos de Dios no es una frase bonita, ni un gesto simbólico para parecer más espiritual. Es un acto real de confianza, una dedicación genuina que cambia la forma en que vives. Es reconocer que no tienes todas las respuestas, pero Dios sí. Que tu fuerza es limitada, pero la de Él no lo es. Que puedes intentarlo, pero sin Él, nada se sostiene de verdad. Ahora, detente un momento y piensa, ¿qué es lo que aún no has entregado a Dios? Quizás es esa preocupación financiera que te quita el sueño. Quizás es esa relación que está agotando tu alma, o quizás es un miedo que te impide dar un paso de fe. Sea lo que sea, en este video, hablaremos sobre lo que realmente sucede cuando lo entregas todo en las manos de Dios. No en teoría, sino cómo esto puede transformar tu vida de verdad. Así que, mira hasta el final, porque si aún no has experimentado esta entrega total, quizás estás cargando un peso que nunca fue destinado para ti. 1. El fundamento bíblico de la entrega total. Hablar de entregar todo en las manos de Dios no es solo un buen consejo, es lo que la propia Biblia nos enseña. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos historias de hombres y mujeres que decidieron confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo parecía incierto. ¿Y qué pasó? Dios nunca falló. Dios le pidió a Abraham que dejara todo atrás, su hogar, su tierra, su seguridad, y que fuera a un lugar que ni siquiera sabía dónde estaba. Más tarde, le pidió que entregara a su propio hijo, Isaac. Parece una locura, ¿verdad? Pero Abraham confió y entregó todo en las manos de Dios. El resultado: Dios proveyó y lo hizo padre de una gran nación. Génesis 12 y 22. David era solo un joven pastor cuando toda la lógica humana decía que no vencería. Pero mientras todos veían a un gigante invencible, David veía a un Dios que es más grande que cualquier enemigo. Él no confió en su propia fuerza, sino en la fuerza de Dios, y venció. 1 Samuel 17. María era una chica común cuando recibió la noticia de que daría a luz al Salvador del mundo. Podría haberse asustado, podría haber dudado antes de obedecer. Pero, ¿qué dijo ella? Soy la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Ella entregó todo en las manos de Dios, y su entrega cambió la historia. Pablo sufrió prisión, persecución, hambre y naufragios, pero nunca se desanimó porque sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Él dijo: cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. Pablo entendió que cuando le entregamos todo a Dios, incluso las dificultades se convierten en oportunidades para ver su poder en acción. La Biblia también está llena de promesas sobre lo que sucede cuando entregamos todo en las manos de Dios. Proverbios 3, 5-6 nos dice: confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Salmo 37, 5 nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Mateo 6, 25-34, Jesús nos enseña sobre la ansiedad: no se preocupen por su vida, su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Si Abraham,
David, María y Pablo hubieran mantenido las riendas de su vida en lugar de entregarlas a Dios, sus historias serían completamente diferentes. La pregunta es, ¿qué podría hacer Dios en tu vida si confiaras como ellos lo hicieron? No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas creer que Él las tiene. 2. El fin de la ansiedad y el miedo. ¿Alguna vez te has acostado por la noche con la cabeza llena de preocupaciones, sintiendo una pesadez en el pecho que no te deja respirar bien? Como si tu mente no se apagara, repitiendo los mismos miedos, las mismas incertidumbres, los mismos problemas sin resolver. La ansiedad hace eso con nosotros, roba nuestra paz, nos hace vivir en un ciclo interminable de preocupación. Pero la Biblia nos enseña que no fuimos creados para vivir así. En Filipenses 4, 6-7, la Biblia nos da una de las promesas más poderosas sobre la ansiedad. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Léelo de nuevo, no se inquieten por nada. 0 preocupaciones. No hay excepciones. Dios no dice que los problemas desaparecerán, sino que su paz será mayor que cualquier problema. El mundo nos enseña que la paz viene cuando los problemas se resuelven, cuando las facturas se pagan, cuando la salud es perfecta, cuando no hay problemas en la familia. Pero esa paz es frágil, porque basta un viento en contra para que todo se desmorone. La paz que Dios da es diferente. No depende de las circunstancias, porque no viene del mundo, viene de Él. ¿Te has dado cuenta de que Jesús dormía en el barco en medio de la tormenta? Los discípulos estaban desesperados, Él estaba en paz. ¿Por qué? Porque Él sabía quién tenía el control. Cuando le entregamos todo en las manos de Dios, sucede lo mismo. La tormenta puede estar alrededor, pero dentro de nosotros, hay paz. Si estás cargando un peso demasiado pesado, intenta algo diferente. Ora no como alguien que lanza palabras al viento, sino como alguien que realmente entrega. Habla con Dios sobre lo que te está preocupando, dale gracias por lo que Él ya ha hecho, y elige confiar incluso sin ver todo el camino. Y entonces, poco a poco, esa paz que sobrepasa todo entendimiento comenzará a llenar tu corazón. Quizás no sepas cómo se resolverá todo, pero sabes en quién estás confiando, y eso lo cambia todo. 3. Dios dirige los pasos de aquellos que confían en Él. ¿Alguna vez te has sentido perdido, como si estuvieras en un laberinto sin salida? Intentando tomar decisiones, pero siempre con la duda, ¿y si estoy tomando la decisión equivocada? La vida está llena de encrucijadas. Elegir un camino puede dar miedo porque no sabemos qué nos espera a la vuelta de la esquina. Pero Dios sí sabe, y Él promete guiarnos. En Isaías 30:21, Dios nos da esta poderosa promesa, y tus oídos oirán detrás de ti la palabra que te diga, este es el camino, andad por él, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. Esto significa que cuando le entregamos nuestra vida a Dios, no necesitamos caminar en la oscuridad. Él habla, Él guía, Él abre las puertas correctas y cierra las incorrectas. Muchos quieren que Dios dirija sus pasos, pero al mismo tiempo no quieren soltar el volante de su propia vida. Ya han decidido en lugar de preguntar a Dios cuáles son sus planes. Pero funciona al revés. Primero confiamos, luego Él muestra el camino. Proverbios 3, 5-6 refuerza esta idea. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Cuando tomas decisiones basándote solo en lo que ves y entiendes, puedes estarte limitando. Pero cuando entregas tus elecciones a Dios, Él te guía por un camino que ni siquiera imaginabas posible. A veces, queremos que Dios hable en voz alta y clara, como una señal que diga, ve por aquí. Pero Dios no opera así. Él habla a través de la palabra, de la oración, de las circunstancias e incluso de un simple sentimiento de paz o inquietud en nuestro corazón. La pregunta es, ¿estás escuchando? Si te sientes sin dirección, intenta detenerte un poco y buscar la voz de Dios. Pregúntale, lee la palabra, ora con sinceridad y prepárate para seguir lo que Él te diga, incluso si no es el camino que habías imaginado. Porque una cosa es segura, cuando le entregas tu vida en las manos de Dios, Él siempre te guía a un lugar mejor. 4. Depender de Él trae sostenibilidad.
Seamos honestos, la vida no es siempre fácil. Hay momentos en que todo parece demasiado pesado, las fuerzas se agotan y el deseo de rendirse llama a la puerta. Quizás ya has pasado por esto, o tal vez lo estás pasando ahora. Y cuando estamos en este lugar de debilidad, la primera reacción natural es intentar ser fuertes solos. Intentamos resolver, resistir, obligarnos a seguir adelante. Pero, ¿sabes lo que Dios nos enseña? Que la verdadera fuerza no viene de nosotros, viene de Él. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte una poderosa lección que recibió directamente del Señor, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira qué increíble. Dios no nos pide que seamos fuertes solos. Él dice que es precisamente en nuestra debilidad que su poder se manifiesta. Puede parecer extraño, ¿verdad? ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios en la debilidad? ¿No debería ser al revés? Pero piensa en un niño que intenta cargar una maleta pesada. No puede. El padre, al ver esto, se acerca y le dice, deja que yo la cargue por ti. Si el niño insiste en cargarla solo, se quedará agotado. Pero si le permite al padre llevar el peso, el problema ya no es suyo. Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando admitimos nuestra debilidad y le permitimos a Dios actuar, Él nos sostiene. ¿Qué significa esto en la práctica? Si estás cansado, pídele fuerzas a Dios. Si estás frustrado, deja de luchar solo y entrégate a su gracia. Y si la carga es demasiado pesada, entrégala en sus manos. Jesús dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si has estado intentando ser fuerte por ti mismo, quizás sea el momento de cambiar de estrategia. Permítele a Dios ser tu fuerza. Él no falla, Él no se cansa y Él nunca abandona a aquellos que confían en Él. 5. Cuando nos entregamos, el Espíritu Santo actúa. ¿Alguna vez has sentido esa lucha dentro de ti? Un lado quiere hacer lo que es correcto, pero el otro te arrastra en la dirección equivocada. A veces parece que estamos en una guerra interna, tratando de vencer solos nuestros propios impulsos, deseos y debilidades. La buena noticia es que Dios nunca quiso que lucháramos esta batalla solos. En Gálatas 5:16, la Biblia nos da la clave para la victoria. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, cuando le permitimos al Espíritu Santo guiar nuestra vida, el pecado pierde poder sobre nosotros. Muchos intentan vencer el pecado y la lucha interna a base de fuerza de voluntad. Intentan ser mejores, intentan no caer, hacen promesas a Dios, pero al final, siempre fracasan. ¿Por qué? Porque la carne es más fuerte que nuestra voluntad, pero no es más fuerte que el Espíritu Santo. Jesús dijo en Mateo 26:41, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si intentamos luchar solos, siempre perderemos. Pero cuando le entregamos esta batalla a Dios y le permitimos al Espíritu actuar, Él nos da la fuerza para resistir. Piensa en un velero. Si no hay viento, el barco se queda quieto y el marinero tiene que remar por sí mismo. Pero cuando el viento sopla fuerte, todo cambia. Basta con subir las velas y dejar que el viento lo lleve. Nuestra vida espiritual es así. Si intentamos remar solos, nos cansamos. Pero si le permitimos al Espíritu Santo soplar en nuestra vida, Él nos guía. ¿Y cómo sucede esto? El Espíritu nos recuerda la palabra de Dios cuando somos tentados. Nos trae a la mente verdades que nos fortalecen. El Espíritu nos da el poder para decir no a lo que parecía imposible de resistir. El Espíritu cambia nuestro corazón. No se trata solo de evitar el pecado, sino de tener menos deseo por él y más deseo por Dios. Si estás luchando con un pecado, una debilidad o cualquier batalla interna, deja de intentar vencer solo. Ora, busca la presencia de Dios, pídele al Espíritu Santo que tome el control. La victoria sobre el pecado no viene de tu esfuerzo, sino de tu entrega. Porque cuando le entregamos todo a Dios, el Espíritu Santo actúa, y Él nunca pierde una batalla. 6. Las dificultades de la entrega total. Entregar todo en las manos de Dios no es fácil. Si lo fuera, todos lo harían sin dudar. El problema es que, en algún lugar dentro de nosotros, algo se resiste. Queremos confiar, queremos entregarle a Dios las riendas,
pero siempre hay una voz en nuestra cabeza que nos hace dudar. Hablemos de 3 grandes dificultades de la entrega total y cómo podemos superarlas, basándonos en la palabra de Dios. La primera, el miedo a perder el control. Esta es quizás la mayor dificultad. Nos encanta tener el control. Queremos saber qué va a pasar, cuándo va a pasar y cómo va a pasar. Entregarle a Dios significa renunciar a esa falsa seguridad y reconocer que nosotros no sabemos, pero Él sí. Pero aquí está la verdad, el control que creemos tener es una ilusión. Jesús dijo en Mateo 6:27, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Es decir, no importa cuánto intentemos controlarlo todo, hay cosas que simplemente no están en nuestras manos. ¿Cómo lo superamos? Recordando que Dios ve lo que nosotros no vemos. Él conoce el final desde el principio. Elige confiar incluso sin entender y proclama en oración, Señor, suelto el control y confío en ti. La segunda, el deseo humano de independencia. Desde el Edén, el ser humano tiene esta tendencia a querer vivir por sí mismo. El pecado original vino precisamente de la idea de que quizás Dios no sabía qué era lo mejor para nosotros. Y hasta hoy, arrastramos esto. Queremos tomar nuestras propias decisiones, seguir nuestra propia lógica, resolverlo todo a nuestra manera. Pero vivir así nos lleva al agotamiento, porque no fuimos creados para caminar solos. Jesús dijo en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Suena radical, ¿verdad? Pero es la pura verdad. Sin Dios, cualquier logro es vacío, cualquier esfuerzo es limitado, y la vida se vuelve una carga. ¿Cómo superarlo? Recordando que la independencia de Dios es una ilusión. Solo somos verdaderamente libres en Él. Mantén una vida de oración constante para depender más de Él y medita en la palabra a diario para no caer en la trampa de confiar solo en tu propia sabiduría. La tercera, la lucha contra la duda y la impaciencia. Esto es algo que todos enfrentan, la espera. ¿Alguna vez le entregaste un problema a Dios? Después de un tiempo sin respuesta, ¿comenzaste a preguntarte si realmente estaba actuando? Esperar es difícil, la duda comienza a crecer, la ansiedad aumenta y, sin darnos cuenta, intentamos recuperar lo que habíamos entregado. Pero aquí está la verdad, Dios nunca llega tarde. En Habacuc 2:3, la palabra nos enseña, porque la visión es aún para un tiempo determinado, y se apresura hacia el fin y no engañará, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Si Él lo prometió, sucederá. Si Él tiene el control, Él conoce el momento perfecto. ¿Cómo superarlo? Llenándote más de la palabra que de la preocupación. Agradecele a Dios antes de ver la respuesta, eso demuestra fe. Recuerda las veces en que Dios ya fue fiel en el pasado. Si Él fue fiel ayer, lo será hoy. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar. No necesitas controlarlo todo, solo necesitas descansar. Y no necesitas preocuparte por el tiempo, solo necesitas saber que Dios nunca falla. Si te trajo hasta aquí, no te dejará ahora. 7. ¿Cómo poner todo en las manos de Dios? Hablar de entregarle todo a Dios es fácil, la dificultad está en realmente hacerlo. Pero, ¿cómo se materializa esta entrega en la vida diaria? ¿Cómo pasar de las palabras a una vida totalmente entregada en sus manos? Aquí tienes pasos prácticos para hacer que esta entrega sea real. 1. Oración y cercanía con Dios. La entrega comienza en el lugar secreto. Si quieres aprender a confiar en Dios, necesitas pasar tiempo con Él. Cuanto más conoces a alguien, más fácil es confiar en esa persona. Lo mismo ocurre con Dios. Filipenses 4, 6-7 nos enseña a no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Deja de intentar llevar la carga solo, habla con Dios. Aparta un tiempo diario para hablar con Dios. No necesitas una oración larga o formal, solo sé sincero. Ora no solo pidiendo, ora entregando. Dile a Dios lo que te está pesando y proclama que confías en Él. Y practica el escuchar. La oración no es solo hablar, es también callar y permitirle a Dios hablarte a ti. 2. Meditación en la palabra y sometimiento a la voluntad de Dios. No puedes confiar en Dios sin conocer su palabra, así como no puedes confiar en alguien cuyas promesas no conoces.
El Salmo 119, 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Si quieres poner todo en las manos de Dios, necesitas la palabra. Lee la Biblia todos los días, aunque sea un solo versículo. Permite que la palabra renueve tu mente. Mientras lees, pregúntate, ¿qué quiere Dios enseñarme aquí? Y sométete a la voluntad de Dios, incluso cuando sea difícil. Dios no siempre dirá lo que queremos escuchar, pero siempre dirá lo que necesitamos. 3. Practicar la obediencia y la confianza diaria. La entrega sin obediencia no es entrega. Si dices que confías en Dios, pero sigues tomando decisiones sin preguntarle a Él, ¿es eso realmente entrega? Proverbios 3, 5-6 nos enseña a confiar en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Dios quiere ser el Señor de tu vida, no solo un servicio de emergencia. Antes de tomar cualquier decisión importante, pregúntale a Dios. Cuando sientas que Dios te está guiando a hacer algo, obedece, incluso si parece difícil. Y confía, incluso cuando no tenga sentido. Abraham obedeció a Dios sin saber a dónde iba, y Dios nunca lo abandonó. 8. Testimonios de personas que experimentaron esta entrega. Nada inspira más que las historias reales. La Biblia está llena de ellas, pero la vida también. Dios sigue transformando la vida de las personas que deciden confiar plenamente en Él. Quizás conoces a alguien que le entregó un problema gigantesco a Dios y vio un milagro. Quizás tú mismo ya has vivido una experiencia así, pero lo has olvidado. En cualquier caso, recuerda las veces en que Dios ya actuó. Si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Poner todo en las manos de Dios no es un evento de una sola vez, es un proceso diario. Ora, lee la palabra, obedece, confía y recuerda lo que Dios ya ha hecho. Esto no significa que nunca más tendrás miedo o dudas, pero significa que cada vez que el miedo llegue, sabrás qué hacer, entregárselo a Dios. Al final del día, la vida más ligera y libre que puedes tener es aquella que está completamente en las manos de Él. Llegado a este punto, quizás has entendido algo importante: poner todo en las manos de Dios no es solo una decisión, es una forma de vivir. Hablamos de cómo la entrega de todo a Dios trae paz, dirección, fuerza y victoria sobre nuestras batallas. Vimos cómo el Espíritu Santo actúa cuando dejamos de luchar solos y comenzamos a confiar de verdad. Pero ahora, debo preguntarte algo: ¿qué es lo que aún no le has entregado a Dios? Tal vez ya has entregado algunas áreas de tu vida, pero todavía te aferras a otras. Tal vez confías en Dios para unas cosas, pero todavía tienes miedo de confiar en Él para otras. Y aquí está la verdad: todo lo que mantienes en tus manos está limitado por tu fuerza, pero todo lo que pones en las manos de Dios está bajo su poder infinito. ¿Vale la pena entregarse? Definitivamente. Pero no puedo prometerte que todo será fácil. A veces, la confianza significa esperar. A veces, significa no entender los caminos de Dios en el momento. Pero lo que sí puedo garantizarte es esto: Dios nunca falla, Dios nunca llega tarde, y Dios siempre tiene lo mejor para ti. Tu vida no es solo sobre el aquí y ahora, lo que decides hoy, confiar o no confiar, tiene un impacto eterno. Cuando le entregas todo a Dios, Él te moldea, te dirige y te usa para un propósito mayor. Él te transforma, fortalece tu fe y te prepara para algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Porque cuando pones absolutamente todo en las manos de Dios, descubres algo asombroso: nada estuvo nunca fuera de su control.